El paso del tiempo. Dalia y Alan se conocieron en la universidad, jóvenes, llenos de sueños y promesas de un futuro brillante. El tiempo los había llevado por caminos paralelos, ella, siempre con la cabeza llena de proyectos, y él, más práctico y meticuloso. Juntos construyeron una vida basada en el amor y el compromiso. Criaron a sus hijos, se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, y se construyeron un hogar. Sin embargo, en este momento de sus vidas, el brillo del amor que compartían parecía opacado por el peso de los años. Ahora, a sus 55 años, Dalia y Alan vivían en una casa tranquila en las afueras de la ciudad. Los niños ya se habían ido, creando un vacío en el hogar que ninguno de los dos había anticipado. El tiempo parecía haberse detenido para ellos, pero no de la manera en que lo habían imaginado. Una tarde soleada de otoño, Dalia se encontraba sentada en el jardín, observando las hojas caídas. Siempre había sido la optimista de la pareja, y mientras las estaciones cambiaban, su mente también comenzaba a hacerlo. Durante años, había pospuesto sus propios sueños. Quería viajar, explorar el mundo, y ahora, con los hijos adultos, sentía que era el momento. Había empezado a planear un viaje a Europa, un lugar al que siempre había soñado ir, pero que nunca había sido posible por los compromisos familiares y profesionales. Era su momento. Tal vez deberíamos hacer algo diferente, Alan, dijo Dalia una tarde mientras ambos tomaban el té en la sala. Alan la miró por encima de su libro, sin levantar la vista. ¿Qué tipo de algo diferente?, respondió él, sin mucha emoción en su tono. Alan estaba acostumbrado a las rutinas. Para él, la estabilidad era todo, y aunque amaba a Dalia, no entendía completamente su deseo de cambiar algo que parecía funcionar bien. Dalia lo miró, buscando algo en sus ojos, pero no vio el brillo de emoción que esperaba. Quiero viajar. He estado pensando en hacerlo sola. A Europa, ver esos lugares que siempre quise conocer. Tal vez tú también podrías acompañarme, propuso, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Alan bajó el libro lentamente y la miró con una leve sonrisa, pero en su expresión había algo distante. Sabes que yo ya no soy de viajar mucho. Tengo el jardín, los proyectos de la casa, y, bueno, ya no soy tan joven para andar por ahí a la aventura. Dalia se quedó en silencio, dándose cuenta de que, en muchos aspectos, ya no compartían los mismos sueños. El tiempo había hecho mella en sus prioridades. Lo que una vez había sido una pareja unida en sus anhelos, ahora parecía haber seguido caminos diferentes, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Lo entiendo, dijo Dalia suavemente, pero el nudo en su estómago era inevitable. Sentía como si una parte de ella se hubiera perdido entre las conversaciones cotidianas y las responsabilidades. El deseo de aventura, de conocer, de vivir algo más allá de la rutina diaria, chocaba contra la realidad de un Alan que se sentía cómodo, pero también algo atrapado en su propia zona de confort. El silencio que siguió a sus palabras fue incómodo, como una capa invisible que envolvía la habitación. Aunque seguían allí, sentados uno frente al otro, Dalia sentía que algo había cambiado. El paso del tiempo había comenzado a crear una distancia que ni el amor ni los recuerdos compartidos podían borrar. La idea de Dalia de viajar sola no era solo una búsqueda de nuevos horizontes, sino una necesidad de redescubrirse. Durante años, se había dedicado a su familia y a la vida cotidiana, pero sentía que había olvidado a la mujer que era antes de ser madre, esposa, trabajadora. Quería volver a soñar en grande, y no podía esperar más. Pero la respuesta de Alan, tan pragmática y cautelosa, le dejó claro que él no veía la vida de la misma manera. A la mañana siguiente, Dalia se levantó temprano, como de costumbre, y salió al jardín para tomar aire fresco. Mientras caminaba entre las plantas que tanto amaba, pensaba en cómo había llegado hasta aquí. Había pasado tantos años sacrificándose por los demás, cuidando de su familia, que había olvidado cómo era la mujer que alguna vez soñó ser. Alan, por su parte, estaba en el mismo jardín, cuidando las flores. Su pasión por la jardinería era su escape, su forma de encontrar paz. Pero Dalia sabía que, al igual que él cuidaba esas plantas, también había cuidado su propia vida con demasiada precaución. Había sido el pilar de la estabilidad en la familia, y ahora, a medida que la vejez se acercaba, sentía que todo lo que había construido había valido la pena, pero tal vez ya no era suficiente.
Eres feliz aquí, ¿verdad?, preguntó Dalia de repente, observando cómo Alan podaba una planta con cuidado. Él la miró, asintió lentamente, y por un momento, no dijo nada. Sí, pero, ¿y tú?, preguntó, sin mirar completamente a Dalia. Ella le dio una sonrisa triste. No estoy segura. Quiero hacer más, Alan. Quiero sentirme viva otra vez. Era una verdad incómoda, pero Dalia sentía que debía compartirla. La conversación no resolvió nada, pero dejó en el aire una pregunta que ambos tenían que enfrentarse. ¿Podían encontrar un equilibrio entre lo que habían sido y lo que ahora deseaban ser? ¿O sus caminos finalmente se separarían con el paso del tiempo? La tarde continuó tranquila, pero Dalia sabía que algo había cambiado. El paso del tiempo había llegado a su puerta, y con él, el reto de decidir si sus vidas seguirían entrelazadas o si, por primera vez, tomarían caminos diferentes. Los sueños no cumplidos. El otoño había comenzado a teñir las hojas de dorado y rojo, y Dalia se encontraba en la cocina, mirando por la ventana. La casa estaba tranquila, casi en silencio, salvo el suave murmullo de las hojas moviéndose con el viento. Alan estaba en su estudio, rodeado de libros y papeles, pero Dalia no podía evitar pensar en todo lo que había cambiado. El reloj en la pared marcaba el paso de los minutos, pero a ella le parecía que el tiempo, en realidad, se había detenido. Los años se habían deslizado sin que se diera cuenta, y en ese proceso, sus sueños se habían ido desvaneciendo, reemplazados por responsabilidades y compromisos. Dalia había sido una joven llena de ideas y proyectos. Soñaba con viajar, con escribir, con explorar el mundo. Sin embargo, cuando conoció a Alan, esos sueños se vieron desplazados por la vida que eligieron juntos. Primero los estudios, luego la familia, después la carrera. Los sacrificios fueron necesarios para mantener la estabilidad, pero, con el paso de los años, Dalia se dio cuenta de que había postergado todo lo que alguna vez había querido hacer para darle prioridad a las necesidades de su familia. Los años de crianza, de trabajo y de compromisos, habían sido muy satisfactorios, pero ahora, con los hijos fuera de casa, se sentía vacía, como si algo se hubiera perdido en el camino. Una tarde, después de la conversación de la noche anterior sobre su deseo de viajar, Dalia caminaba por la casa, pensando en cómo había llegado a este punto. A lo largo de los años, había invertido todo su tiempo en ser una esposa y madre ejemplar, y ahora, al mirarse en el espejo, apenas reconocía a la mujer que veía. ¿Dónde estaba la joven soñadora que quería ser escritora? La mujer que había soñado con hacer un viaje por Europa, explorar nuevas culturas y escribir sobre ellas. Dalia sabía que esos sueños no se habían cumplido, pero nunca había sido el momento adecuado para perseguirlos. Ahora, con la libertad que ofrecían los hijos adultos y una vida más tranquila, sentía que había llegado su oportunidad. Pero, al mismo tiempo, un nudo en su garganta le decía que tal vez nunca fuera posible. Esa tarde, decidió hablar con Alan de nuevo. Estaba segura de que necesitaba expresar sus sentimientos, pero temía que la conversación se volviera tensa, como la de la noche anterior. Cuando lo encontró en el jardín, Alan estaba de nuevo concentrado en sus plantas, como si su mundo se redujera a ese pequeño rincón lleno de vida. Alan, dijo Dalia, su voz más suave esta vez, quiero que me escuches. Él la miró, dejándose caer sobre la banca junto a la maceta de geranios, aún sin decir nada. Dalia se sentó a su lado. El sol caía a lo lejos, bañando el jardín de una luz cálida, pero Dalia sentía un frío interno que no lograba disipar. Sé que lo que te propuse ayer te sorprendió, comenzó Dalia, mirando el suelo, pero siento que ha llegado el momento de hacer algo diferente, algo para mí. No quiero seguir esperando, quiero hacer realidad lo que siempre soñé. Alan se acomodó en la banca, su rostro inexpresivo. Sabía que esta conversación no sería fácil. Llevaba meses, incluso años, sintiendo que algo no estaba bien, pero no sabía cómo abordarlo. Se tomó un momento para responder. Lo que pasa es que, Dalia, tú siempre has sido de sueños grandes. Yo me enfoqué en hacer las cosas de manera más sencilla. La casa, la familia, los proyectos. Mi vida ha sido más tranquila, más predecible. Y ahora que nuestros hijos se han ido, me siento bien aquí, en nuestra rutina. Dalia sintió un leve dolor en su pecho al escuchar esas palabras.
Alan había elegido la estabilidad, la seguridad, y no estaba equivocado. De alguna manera, ella también había elegido lo mismo, pero ahora, al mirar atrás, sentía que se había olvidado de sí misma en ese proceso. Todo lo que había deseado de joven parecía ahora tan lejano, como un sueño que ya no podía alcanzar. Sé que tienes razón, dijo Dahlia, con voz quebrada, pero ¿te has dado cuenta de que los sueños no siempre se cumplen, de que algunos quedan atrás? Siempre pospuse lo que quería hacer por el bien de todos. Pero ahora, ¿quién soy si no soy madre o esposa? ¿Quién soy si no soy la mujer que soñó con escribir y viajar? Alan la miró en silencio, pero no pudo evitar sentir una punzada de culpabilidad. Se había dado cuenta de que, en su vida, también había dejado de lado sus propias pasiones. Durante años, había guardado en el cajón de su oficina el sueño de escribir un libro, algo que siempre había deseado hacer. Pero el trabajo, las responsabilidades y la familia lo habían mantenido ocupado. Ahora, al ver a Dahlia hablar con tanta emoción sobre sus propios deseos, se dio cuenta de que ambos habían sacrificado mucho en el altar de la rutina. Dahlia, yo también tengo sueños que nunca cumplí, confesó él, bajando la mirada. Siempre quise escribir, siempre quise más para mí, pero nunca lo hice. Pensaba que mi vida era suficiente, pero ahora no sé. Dahlia lo miró, sorprendida. La emoción en sus palabras la tocó profundamente. Quizá no todo estaba perdido, quizá no eran tan diferentes después de todo. Pero también sabía que el tiempo no se detendría, y que ambos necesitaban tomar una decisión sobre lo que querían para el futuro. Tal vez hemos olvidado lo que queríamos ser, Alan, dijo Dahlia, sintiendo un pequeño consuelo en las palabras. Tal vez ahora es el momento de darnos cuenta de que no estamos tan cerca de lo que soñamos. Pero no quiero que sigamos perdiendo tiempo. Yo quiero vivir, quiero hacer lo que siempre quise. Alan la miró fijamente, reconociendo que ella tenía razón. Habían llegado a un punto en sus vidas en el que el tiempo no perdonaba, y las oportunidades de cumplir sus sueños se desvanecían con cada día que pasaba. Quizás podríamos hacerlo juntos, Dahlia, dijo, finalmente. Quizá podamos encontrar una forma de hacer lo que ambos queríamos, aunque sea tarde. Dahlia lo miró, con una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, el paso del tiempo no era solo un enemigo. Tal vez podía ser una oportunidad para recuperar los sueños perdidos, para encontrar un camino nuevo, juntos. Y, aunque sabían que sería difícil, que el cambio no vendría sin sacrificios y desafíos, ambos entendieron que el primer paso para recuperar lo perdido era admitido en ese momento. Los sueños no cumplidos no tenían por qué ser una carga. Podían ser el impulso para un futuro lleno de nuevas posibilidades. El peso del pasado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados, mientras Dahlia y Alan permanecían sentados en el jardín, sin prisa, dejando que el silencio los rodeara. La conversación de la tarde había sido un primer paso, pero ambos sabían que aún había mucho que decir. Dahlia, en particular, sentía una mezcla de esperanza y temor. El deseo de cambio era fuerte, pero el peso del pasado no la dejaba avanzar tan fácilmente. Esa noche, Dahlia se despertó a mitad de la madrugada, inquieta. El sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio absoluto de la casa. Miró hacia el lado de la cama donde Alan dormía plácidamente, ajeno a sus pensamientos. Ella se incorporó lentamente, sin querer despertarlo. A través de la ventana, la luz de la luna entraba suavemente, iluminando el rincón donde descansaba el escritorio de la habitación, cubierto de papeles y recuerdos. Dahlia se levantó y caminó hacia allí, donde las fotografías enmarcadas le sonreían desde las estanterías. Cada una de esas imágenes contaba una historia, un pedazo de su vida, de su matrimonio. Recordaba cómo, cuando se conocieron, todo parecía tan simple y lleno de promesas. Alan había sido su amor a primera vista, su compañero ideal. Y, al principio, sus sueños se entrelazaban perfectamente. Pero poco a poco, esas ilusiones fueron desvaneciéndose mientras se sumergían en las responsabilidades cotidianas. La nostalgia la invadió como una ola. Dahlia cerró los ojos y recordó los años en que la pasión y la emoción de su relación con Alan parecían ser lo único que importaba. El inicio de su vida juntos estuvo marcado por la juventud y la energía, las largas noches hablando de todo y de nada,
soñando despiertos. Pero el paso del tiempo, las obligaciones, las preocupaciones por los hijos, las rutinas, todo eso había ido erosionando ese primer amor. Lo peor de todo era que no sabían cómo había sucedido. El peso del pasado, con sus éxitos y fracasos, parecía pesar sobre ella más que nunca. Había creído que la vida sería diferente, que después de tantos años de sacrificios, podrían vivir plenamente sus sueños. Sin embargo, al mirarse ahora, no solo se sentía atrapada por los recuerdos, sino también por las decisiones que había tomado, que habían definido su vida. La carrera que nunca tuvo, el libro que nunca escribió, los viajes que nunca hizo. Dalia los veía ahora como fantasmas que flotaban alrededor de ella. Sabía que su sacrificio había sido por amor, por su familia, pero también se daba cuenta de que había dejado mucho de sí misma en el camino. Y lo peor de todo era que, al mirar a Alan, veía a alguien que había hecho lo mismo. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en silencio, Dalia no podía dejar de pensar en la conversación de la noche anterior. Algo había cambiado, algo importante, pero la preocupación persistía. Alan, por su parte, también sentía el peso de ese mismo pasado. La seguridad en la que se había refugiado durante tantos años, el trabajo constante para sostener la familia, ya no parecía suficiente para llenar el vacío que había crecido entre ellos. En su interior, también llevaba la carga de sueños no cumplidos, de expectativas que se desvanecieron por la pragmática rutina de la vida diaria. Dalia decidió hablar de nuevo. Ya no quería que las palabras quedaran suspendidas en el aire, sin resolución. Alan, comenzó, con un tono suave pero firme, creo que estamos atados a un pasado que ya no nos sirve. Hemos construido una vida juntos, sí, pero también hemos dejado atrás lo que nos hacía felices. ¿Te has detenido a pensar en todo lo que hemos dejado ir? Los sueños, las aventuras, las ganas de vivir. Todo eso está ahí, esperando, pero no podemos seguir viviendo solo con lo que hicimos, con lo que construimos. Necesitamos cambiar. Necesito cambiar. Alan levantó la vista del café que sostenía entre las manos, mirando a Dalia con una mezcla de comprensión y preocupación. Sabía que sus palabras no eran fáciles, y sentía la misma angustia que ella. Pero no podía dejar de preguntarse si el cambio que Dalia deseaba realmente podría suceder. Los años de rutina no se deshacen de un día para otro. Lo sé, dijo él, dejando su taza sobre la mesa. Pero cambiar no es fácil, Dalia. El pasado siempre nos persigue, nos define. Cada decisión, cada sacrificio, forma parte de lo que somos ahora. Y no sé si es tan sencillo dejarlo atrás como tú lo ves. Dalia lo miró, reconociendo el conflicto en sus palabras. El pasado no solo los unía, también los limitaba. No podían dejarlo ir tan fácilmente. Las huellas de lo vivido estaban marcadas profundamente en sus corazones, y quizás, en algunos casos, esas huellas definían más de lo que ellos querían admitir. Yo no quiero que el pasado nos impida ser felices, Alan, respondió Dalia, con la voz quebrada por la emoción. No quiero seguir siendo la mujer que solo piensa en lo que sacrificó. No quiero que nuestros recuerdos se conviertan en una carga. Si no empezamos a cambiar ahora, dentro de unos años, solo tendremos más recuerdos de lo que no hicimos, de lo que dejamos atrás. El silencio se apoderó de la mesa. Ambos se sentían atrapados en la misma maraña de emociones. Sin embargo, Dalia no podía seguir viviendo bajo el peso de lo que no había logrado. Necesitaba salir de esa jaula, de esa vida en pausa, de los y tan solo, que siempre flotaban en su mente. Y mientras miraba a Alan, comprendió que no se trataba solo de ella. Era un proceso que tendrían que enfrentar juntos, si querían encontrar algo más allá de lo que ya habían vivido. Alan, al ver la sinceridad en los ojos de Dalia, sintió una punzada en su corazón. El peso del pasado no solo era suyo, era de los dos. Y, aunque temía que el cambio fuera arriesgado, sabía que también era necesario. Ya no podían seguir caminando con los ojos fijos en un pasado que ya no los definía. Quizá tienes razón, dijo él finalmente, después de un largo silencio. Quizá el pasado ya no debería ser una carga, sino una lección. Pero sé que, para eso, tendremos que aprender a perdonarnos, a soltar todo lo que no nos deja avanzar. Dalia asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza.
El pasado, aunque siempre presente, podía convertirse en el trampolín para un futuro diferente. Pero, para ello, ambos tendrían que liberar el peso que los mantenía atados. La conversación dejó una sensación de cierre, pero también de apertura. El peso del pasado había sido reconocido, y aunque no era fácil, al menos ambos sabían que, si querían cambiar, tendrían que hacerlo juntos. El choque de prioridades. El sonido de los zapatos de Dahlia resonaba en el pasillo de la casa mientras avanzaba hacia su oficina. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. El diálogo de la noche anterior con Alan le había dejado una sensación agridulce. Sabía que algo había cambiado, pero también se dio cuenta de que, aunque ambos deseaban un cambio, sus prioridades parecían diverger más que nunca. La vida de pareja que habían compartido durante tantos años ya no parecía ser suficiente para ambos. El día había comenzado como cualquier otro, pero a medida que avanzaba, Dahlia sintió la creciente presión de su decisión. Necesitaba tomar las riendas de su vida, replantearse su carrera y sus sueños. Cosas que había dejado de lado durante tanto tiempo por su familia y su hogar. Los años de sacrificio, de estar al servicio de las necesidades de todos a su alrededor, ahora la pesaban como una carga imposible de ignorar. Ya no era la mujer que soñaba con la independencia, los viajes, las nuevas experiencias. Dahlia quería recuperar todo aquello que había dejado ir, pero no sabía cómo armonizar esa necesidad con su vida familiar y su relación con Alan. Ese mismo día, en la tarde, Dahlia y Alan se encontraron nuevamente en la mesa del comedor, pero la conversación que había comenzado con promesas de entendimiento estaba tomando otro rumbo. Dahlia, quiero que lo pienses bien, dijo Alan con un tono de preocupación. Sé que tus deseos de cambiar son legítimos, pero ¿realmente es el momento? Los niños ya están por terminar sus estudios, y me da miedo que, si te embarcas en algo nuevo, todo se derrumbe. No es que no quiera que seas feliz, pero siento que estás ignorando lo que necesitamos en este momento. Dahlia miró a Alan, y una ola de frustración recorrió su cuerpo. Lo conocía bien, sabía que lo que él temía era perder el control sobre lo que ellos habían construido a lo largo de los años. Su vida, aunque quizás rutinaria, era estable. Y para Alan, esa estabilidad era lo más importante. Siempre había sido el sostén de la familia, el hombre que prefería mantener todo en su lugar, sin demasiados cambios. No estoy ignorando nada, respondió Dahlia, alzando la voz sin quererlo. Lo que necesito, Alan, es que reconozcas que yo también tengo sueños, que no todo en la vida se trata de mantener una fachada de tranquilidad. He estado viviendo para los demás durante tanto tiempo que ya no sé ni quién soy. Quiero salir de esta rutina, quiero un propósito que me haga sentir viva nuevamente. El silencio cayó pesadamente entre ellos. Alan no sabía cómo reaccionar, y Dahlia, por otro lado, sentía que sus palabras no eran entendidas como esperaban. Sus prioridades ya no coincidían, y era algo que ambos sentían, pero no se atrevían a confrontar por completo. ¿Y qué pasa con nosotros, Dahlia?, preguntó Alan, con un tono más suave pero igualmente doloroso. ¿Qué pasa con el tiempo que hemos compartido? ¿Y con lo que hemos construido juntos? No me malinterpretes, yo quiero que seas feliz, pero no sé si todo este cambio es lo que necesitamos ahora. Yo ya tengo bastante con mi trabajo, mis responsabilidades. Si tú cambias, si decides arriesgarte a ir en una dirección distinta, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestra familia? Las palabras de Alan golpearon a Dahlia como una ráfaga de viento frío. El miedo de perder su estabilidad, el temor de que su relación se desmoronara por completo, estaba claro. Y ese miedo, aunque comprensible, también era la raíz del choque entre sus prioridades. Dahlia se levantó de la mesa, recorriendo con pasos firmes la cocina. Necesitaba aire, espacio. El dilema que sentía dentro de sí se volvía cada vez más complejo. ¿Podría encontrar un equilibrio entre sus propios sueños y su vida familiar? La idea de alejarse de Alan, de abandonar todo lo que habían construido, le dolía, pero la realidad era que su alma pedía un cambio, algo que solo ella podría hacer. Alan la observaba desde la mesa, sin saber cómo acercarse a ella. Sé que todo esto es confuso, pero lo único que quiero es que pensemos en la familia. Hemos pasado por tantas cosas juntos. No sé si un cambio tan drástico será lo mejor para todos nosotros. El amor que compartían,
aunque aún existía, se estaba viendo fracturado por la diferencia de sus prioridades. Mientras Dahlia pensaba en la libertad, en redescubrir quién era, Alan no podía dejar de pensar en la estabilidad, en la familia como un todo. Las tensiones eran evidentes, y la brecha entre ellos se hacía cada vez más ancha. Dahlia, sintiendo el nudo en su garganta, se dio cuenta de que no podía seguir postergando su propio crecimiento personal. Durante años, había puesto los deseos y sueños de los demás por encima de los suyos, pero ahora, mientras observaba a Alan, sentía que el miedo a perderlo ya no podía ser la razón para mantenerse en una vida que la ahogaba. Yo también te amo, Alan. Pero tengo que ser honesta conmigo misma. No puedo seguir viviendo con este peso encima. Mis sueños, mi vida, todo está aquí dentro de mí esperando salir. No sé cómo hacerlo, pero necesito intentarlo. Y no sé si eso significa que sigamos juntos o no, pero tengo que ser fiel a lo que soy. Las palabras de Dahlia quedaron flotando en el aire. Alan permaneció en silencio, luchando con el caos interno que sentía. Aunque entendía lo que Dahlia decía, también temía lo que eso significaba para su futuro. Su vida había estado construida sobre principios de sacrificio, responsabilidad y estabilidad, y no estaba seguro de cómo encajaba el cambio en esa estructura. En ese momento, Dahlia comprendió que el choque de prioridades no era solo un desacuerdo, sino una disonancia fundamental en lo que cada uno deseaba para su futuro. Las decisiones que tomarían en los próximos días podrían definir si su amor resistiría el embate de esos cambios, o si, por el contrario, los llevaría a caminos separados. Lo que parecía ser una búsqueda de felicidad para uno, se percibía como una amenaza para el otro. El futuro de Dahlia y Alan, una vez tan claro, ahora estaba marcado por la incertidumbre. Ambos sabían que lo que quedaba de su vida juntos dependería de cómo manejaran este choque de prioridades, de si podían encontrar un terreno común o si simplemente se verían obligados a seguir adelante por separado. El peso de la decisión no recaía solo sobre uno de ellos, sino sobre los dos. Reflexiones solitarias. El día siguiente a la conversación con Alan había sido largo y cargado de silencios incómodos. Dahlia pasó la mañana en su oficina, trabajando sin realmente concentrarse en lo que hacía. Cada palabra de su discusión con Alan se repetía una y otra vez en su cabeza, como un eco que no podía callar. Por la tarde, cuando finalmente se retiró al rincón de la casa donde solía ir cuando necesitaba pensar, la realidad de la situación comenzó a hundirse en su pecho como una piedra pesada. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un suave tono anaranjado. Dahlia se sentó en su sillón favorito, con una taza de té entre las manos, mirando la ciudad desde la ventana. Los ruidos del mundo exterior parecían distantes, como si ella estuviera separada de todo por una capa invisible. Todo lo que podía escuchar era el latido constante de su corazón, resonando en su pecho. ¿Qué hice?, pensó, mirando la taza con desconcierto. Había tomado la decisión de hablar abiertamente con Alan, de expresar sus sentimientos más profundos, y, sin embargo, la sensación de pérdida y de culpa no desaparecía. Dahlia había conocido a Alan cuando era una joven llena de sueños, con la mente llena de posibilidades. A lo largo de los años, esos sueños se habían ido desvaneciendo, reemplazados por la rutina, por los compromisos y la responsabilidad de ser madre, esposa y mujer de una familia que siempre necesitaba más. Por momentos, se preguntaba si realmente había tenido alguna vez la oportunidad de seguir sus propios sueños. Había sido tan fácil dejarse llevar por el curso de la vida, por el deseo de ser una buena madre y esposa, por el miedo a fallar. Pero ahora, al mirar hacia atrás, se daba cuenta de que había sacrificado tanto, que sentía como si se estuviera perdiendo en algún lugar entre las expectativas ajenas y sus propias aspiraciones olvidadas. El pensamiento de renunciar a todo aquello que conocía le generaba una mezcla de miedo y emoción. El temor de lo desconocido, de lo que podría ocurrir si tomaba la decisión de cambiar su vida, se interponía constantemente. Pero también había una chispa de esperanza, de liberación. ¿Qué pasaría si dejara atrás el miedo y se atreviera a construir algo para ella misma? Algo que no fuera definido por las necesidades de los demás. Un espacio donde pudiera ser simplemente Dahlia, sin las etiquetas de madre, esposa o amiga. A medida que la noche caía, Dahlia se recostó en su sillón, cerró los ojos y dejó que sus pensamientos volaran. Se recordó a sí misma, de joven, llena de planes y de ilusión.
¿Qué ocurrió con esa mujer que soñaba con viajar, estudiar más, conocer el mundo fuera de los límites de su hogar? ¿Qué pasó con la Dalia que aspiraba a ser más que una esposa ejemplar? La vida, tan rápida en su avance, la había arrastrado hacia una rutina donde el sacrificio y la obligación parecían ser la norma. Su mente comenzó a hacer una lista de todos los sueños que había dejado en el camino: el curso de fotografía que nunca hizo, el viaje a la India que siempre postergó, la carrera en marketing que había abandonado por ayudar a Alan a gestionar su empresa. Había cosas que aún deseaba hacer, pero el peso del tiempo perdido, las prioridades cambiadas, parecía haberle robado el valor necesario para comenzar nuevamente. En su mente también recorría las palabras de Alan. ¿Y qué pasa con nosotros?, le había preguntado, como si su deseo de cambio fuera una amenaza para la estabilidad de la familia. Dalia sabía que él no entendía. Él estaba atrapado en la vida que habían construido juntos, y cambiar significaba alterar todo lo que conocía. Pero ella no podía seguir viviendo para satisfacer las expectativas de otros. El amor, aunque importante, no podía ser la única razón para seguir en una vida que ya no la hacía feliz. La culpa comenzó a surgir. ¿Y los hijos? ¿Qué les pasaría si mamá comenzaba a vivir solo para ella? Los temores de ser egoísta, de ser vista como una mala madre, la atormentaban. A pesar de todo lo que había dado por ellos, sentía que tomar una decisión que la beneficiara a ella misma era una traición. Pero, ¿acaso no era más importante ser feliz consigo misma para poder darles lo mejor? Si ella no estaba en paz, ¿cómo podría ofrecerles paz a ellos? El reloj de la sala marcó las horas, y Dalia se dio cuenta de que había pasado toda la tarde en sus pensamientos. La incertidumbre la envolvía, pero también había algo en su interior que sabía que necesitaba dar un paso hacia lo desconocido. Ya no podía seguir en ese limbo de insatisfacción y miedo. Dalia cerró los ojos y decidió que debía arriesgarse. El cambio no vendría solo, ella tendría que buscarlo, aunque eso significara poner en duda todo lo que había conocido. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. El cielo ahora estaba oscuro, pero las luces de la ciudad le daban un aire de esperanza. Dalia no tenía todas las respuestas, pero sabía que tomar el control de su vida era lo único que le quedaba. Y aunque el miedo seguía allí, también lo estaba la determinación de cambiar su destino. Respiró profundamente, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. En algún lugar de su ser, Dalia encontró la paz que tanto buscaba. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no sentía que debía esperar a que las circunstancias cambien por sí solas. Tenía la fuerza dentro de sí misma para hacer que eso sucediera. Este sería solo el primer paso hacia un nuevo capítulo en su vida. El regreso y la crisis. Dalia regresó a casa después de días de reflexión profunda. Su mente estaba llena de pensamientos confusos y contradictorios, pero algo en su interior le decía que debía actuar. La paz que había sentido en sus momentos de soledad se había visto rápidamente desplazada por la realidad que le esperaba en su hogar. Alan, aunque no había dicho mucho más desde su última conversación, no dejaba de cruzarse en su camino, con la mirada en sus ojos que parecía esperar alguna señal de que todo volvería a ser como antes. Pero Dalia sabía que eso ya no sería posible. Al abrir la puerta de la casa, fue recibida por el eco familiar de la vida cotidiana. Los niños corrían en el pasillo, gritando, mientras Alan estaba en la cocina, preparándose para cenar, como si nada hubiera pasado. Todo parecía continuar con la misma rutina de siempre, pero Dalia sentía que el aire había cambiado. Una tensión flotaba en el ambiente, invisible pero palpable, como si ambos estuvieran esperando el momento en que todo explotaría. «Hola, mamá, ¿cómo te fue?», le preguntó su hijo más pequeño, Alan, al ver a su madre entrar. La expresión en su rostro era alegre, como si no hubiera nada que temer, como si todo estuviera bien en el mundo. Dalia lo miró por un momento, sonrió con ternura y le acarició la cabeza. Pero esa sonrisa pronto se desvaneció. «Todo bien, hijo», respondió con voz suave, aunque en su interior sentía una tormenta que no podía controlar. Alan, su esposo, salió de la cocina al escuchar su voz. Su mirada fue directa, como si intentara leerla, encontrar en su rostro una pista de lo que había estado pensando. Dalia vio sus ojos cansados, la fatiga acumulada de los años y la responsabilidad de ser el pilar de la familia.
Él también parecía estar esperando que todo volviera a la normalidad, pero el aire entre ellos era denso, lleno de no dichos y promesas rotas. «Dalia, ¿cómo te sientes?», preguntó él, su voz cargada de incertidumbre. Dalia no pudo evitar notar la leve tensión en su tono, como si él estuviera tratando de evitar que algo explotara entre ellos. Dalia se detuvo un momento antes de responder. No sabía cómo decirle que sus pensamientos ya no se alineaban con lo que él esperaba, que había algo dentro de ella que había cambiado para siempre. Finalmente, con una pequeña exhalación, le dijo: «Alan, tenemos que hablar». El silencio llenó la habitación como un peso enorme. Alan no dijo nada, pero su rostro palideció levemente. Dalia sabía que había tomado una decisión importante, pero el miedo a enfrentarse a su realidad la invadió. ¿Qué pasaría si él no entendía? ¿Si él no aceptaba que ya no podía seguir viviendo como antes? ¿Sobre qué?, preguntó Alan, tratando de mantener la calma, pero Dalia podía ver en sus ojos la incertidumbre que lo envolvía. «Sobre nosotros». «¿Sobre lo que está pasando?». «Lo que ya no está funcionando», respondió Dalia con una sinceridad cruda. No quería rodeos. No quería más tiempo perdido. El tiempo, ese maldito factor que había dilatado tantas decisiones, había llegado a su fin. «Dalia», su voz vaciló, y ella vio cómo luchaba por entender lo que ella estaba diciendo. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué estás tratando de decirme?». Dalia tragó saliva, sintiendo como el nudo en su garganta se hacía más grande. «Era ahora o nunca. Quiero decir que no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir sacrificando mis sueños, mi felicidad, para mantener todo como está. Necesito cambiar. Necesito encontrarme a mí misma». Las palabras cayeron como un golpe, y Dalia pudo ver cómo su esposo se tensaba, su cuerpo se cerraba al recibir la noticia. Él había oído a menudo sus quejas, había percibido su inquietud, pero nunca había imaginado que llegaría a este punto. La vida que habían construido, los sacrificios de ambos, todo lo que pensaba que era sólido y estable, comenzaba a desmoronarse frente a él. «¿Qué estás diciendo, Dalia?». La incredulidad en su voz era palpable. «¿Que todo esto no vale la pena, nuestra familia, nuestro esfuerzo, nuestros sacrificios? ¿Por qué no puedes simplemente estar feliz con lo que tenemos?». Dalia lo miró, sintiendo una punzada de dolor en su pecho, pero también una certeza abrumadora. «No se trata de no estar feliz, Alan. Se trata de que he llegado a un punto donde ya no puedo ignorar lo que quiero para mí. Y no es lo mismo que lo que hemos construido juntos. Ya no puedo seguir ignorando lo que necesito». Alan la miró como si estuviera hablando un idioma extraño, su mente incapaz de procesar lo que escuchaba. El silencio se instaló entre ellos, pesado y doloroso. Cada uno sentía la distancia abriéndose, aunque ninguno de los dos se atrevía a dar el siguiente paso. Dalia se levantó de la silla, su cuerpo temblando de la tensión emocional. «Voy a salir un rato. Necesito pensar. Necesito aire», dijo, su voz baja pero firme. «Dalia, no sé qué más decir, ¿de verdad quieres esto?». La voz de Alan ya sonaba derrotada, como si la esperanza de encontrar una solución se estuviera desvaneciendo ante sus ojos. Dalia no respondió, solo dio un paso hacia la puerta. «Sí. Lo quiero». Al salir de la casa, Dalia sintió el aire fresco en su rostro. El frío de la noche la envolvió, y por un momento, se sintió libre. Pero también sentía que acababa de dar un paso irreversible. En su interior, sabía que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No estaba segura de qué sucedería a partir de ese momento, pero tenía claro que ya no podía seguir atrapada en la red de expectativas ajenas. Alan la miró desde la ventana, parado en el umbral de la casa. Ambos sabían que algo había cambiado. La crisis había llegado. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, era el único camino que Dalia podía seguir, el de encontrarse a sí misma, aunque eso significara perderlo todo. El diálogo abierto. La noche había caído sobre la ciudad, pero Dalia no sentía el peso del sueño. Después de caminar durante horas por las calles vacías, buscando respuestas en cada esquina de la ciudad, había regresado a casa. La tensión en su interior seguía allí, latente, pero algo había cambiado dentro de ella.
El aire fresco de la noche le había dado la claridad que necesitaba para enfrentar la situación de una vez por todas. Al entrar en la casa, encontró a Alan sentado en el sillón del salón. Había encendido una lámpara tenue, y su rostro estaba marcado por una mezcla de preocupación y cansancio. La imagen de él sentado allí, esperando, como si todo el peso de la conversación recayera sobre sus hombros, la hizo sentirse culpable. Sin embargo, ya no podía seguir arrastrando el temor de lo que ambos sabían que debía hablarse. Dahlia respiró hondo y se acercó lentamente. Alan, tenemos que hablar de esto. Ya no podemos seguir evitando lo que está pasando entre nosotros. Alan levantó la mirada, y por un instante, sus ojos se encontraron en silencio. La intensidad de ese momento parecía cargar la habitación con una electricidad palpable. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo empezar, pero ambos sabían que no había vuelta atrás. Ya no podía seguir existiendo un nosotros sin una conversación honesta, sin un verdadero diálogo. ¿Qué quieres decir con eso, Dahlia? La voz de Alan, aunque suave, sonaba quebrada, como si estuviera lidiando con un dolor latente. Ya he escuchado tus dudas antes, pero nunca pensé que llegaría a este punto. Pensé que podríamos solucionarlo, que las cosas mejorarían. Dahlia se sentó frente a él, sintiendo la urgencia de exponer todo lo que llevaba dentro. Alan, no se trata solo de mejorar las cosas. Se trata de que siento que he estado perdiéndome a mí misma. Me he quedado atrapada en lo que tú y los niños necesitan, en lo que la vida espera de mí, pero yo ya no sé quién soy en todo esto. Me he estado sacrificando tanto por él, nosotros, que me he olvidado de él, yo, punto. Las palabras salieron de su boca con la misma sinceridad que había sentido durante todo ese tiempo. Finalmente, las emociones reprimidas salían a la superficie, y Dahlia se sentía más ligera, aunque aún llena de dudas. Alan la observó en silencio por un momento, y su rostro, que antes reflejaba incomodidad, empezó a suavizarse. Se reclinó en el sillón, como si intentara asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Eso es lo que quieres, Dahlia? Un cambio tan grande, dejar todo lo que hemos construido por encontrar algo que tal vez ni siquiera entiendas tú misma. Las palabras de Alan calaron hondo en Dahlia. Sabía que él no estaba siendo cruel, sino que su voz reflejaba el miedo a lo desconocido. Los años juntos habían sido una construcción común, un camino compartido, y de repente, Dahlia estaba diciendo que no podía seguir en ese camino sin perderse en el proceso. No se trata de dejarlo todo, Alan, respondió Dahlia con calma. Se trata de no perderme a mí misma en el camino. No quiero ser solo la madre, la esposa, la mujer que siempre pone las necesidades de los demás por encima de las suyas. Yo también tengo sueños. Tengo deseos que nunca he alcanzado, porque siempre los dejé atrás para cuidar de todo y todos a mi alrededor. Alan suspiró y se pasó una mano por el rostro, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Pero eso no es justo, Dahlia. ¿Qué hay de mis sueños? ¿Qué hay de nuestra vida juntos? No quiero perderte, pero no sé cómo manejar esto. Estoy tan perdido como tú. Yo también he cambiado. Los años me han cambiado. No soy el mismo de antes, ni tú tampoco lo eres. Y de alguna manera, hemos dejado de entendernos. Las palabras de Alan, aunque cargadas de dolor, hicieron que Dahlia se diera cuenta de algo crucial. Él también estaba luchando. No solo con sus propios miedos, sino con el miedo de perderla. El miedo a que, en su búsqueda de algo más, ella pudiera alejarse de la vida que habían construido juntos. Lo sé, Alan. Yo también te he fallado. He estado tan concentrada en mis propios sentimientos de insatisfacción que no he visto lo que tú también estás viviendo. Pero ya no puedo seguir ignorando que necesito un cambio. Y no quiero que eso signifique el fin de nosotros. Quiero que entendamos esto juntos, que busquemos una manera de seguir adelante, no solo como pareja, sino como individuos que también tienen derecho a ser felices de manera independiente. Hubo un silencio largo entre ambos. Dahlia podía sentir el peso de las palabras que había dicho, pero también sentía que el peso de las palabras de Alan comenzaba a liberarse. Estaba claro que ninguno de los dos tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que ambos estaban mirando desde un lugar de honestidad cruda. Finalmente, Alan habló de nuevo, su voz más suave, pero llena de una nueva comprensión.
¿Cómo lo hacemos, Dalia? ¿Cómo encontramos ese equilibrio entre lo que somos como pareja y lo que necesitamos ser como individuos? No sé cómo empezar. Dalia se quedó pensativa por un momento. Tal vez no tenemos que hacerlo todo de inmediato. Tal vez podemos empezar por pequeñas cosas. Podemos hablar más, escuchar más. Yo también tengo que ser más consciente de lo que tú necesitas, no solo de lo que yo necesito. Pero, sobre todo, creo que tenemos que aprender a ser nosotros mismos dentro de esta relación, no solo pensar que todo gira alrededor de ella. Alan la miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra. Estoy dispuesto a intentarlo. No sé si lo lograremos, pero quiero intentarlo. No quiero perderte, Dalia. Y si esto significa que tenemos que cambiar, entonces lo haremos, aunque me dé miedo. Dalia sonrió ligeramente, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía ver una chispa de esperanza en los ojos de Alan. La conversación, aunque dura, le había abierto la puerta a una nueva posibilidad. A una oportunidad para reconstruir no solo su relación, sino también a ellos mismos, como personas completas y no solo como pareja. Yo tampoco quiero perderte, dijo Dalia, sus ojos llenos de emoción. Pero necesitamos ser honestos, más que nunca. Y necesitamos recordar que, al final, no se trata solo de lo que los demás esperan de nosotros, sino de lo que realmente necesitamos para ser felices. El diálogo que ambos habían iniciado no solucionaba todos sus problemas, pero era el comienzo de algo nuevo. Un regreso a la base de su relación, donde lo más importante ya no era solo el sacrificio mutuo, sino el respeto por el espacio individual de cada uno. Porque, en ese momento, Dalia entendió que, para encontrar su propio camino, debía caminarlo junto a Alan, pero sin perderse en el proceso. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por fin sentía que su relación tenía la oportunidad de ser reconstruida desde una base más sólida, basada en el entendimiento y la verdad. Nuevas metas, nuevos comienzos. La mañana siguiente, Dalia despertó con una sensación diferente en el aire. A pesar de que la noche anterior había sido intensa y llena de revelaciones, el día tenía un tono renovador, como si, por fin, hubiera encontrado un camino hacia una nueva etapa. Miró a Alan a su lado en la cama, dormido aún, con una paz en su rostro que ella no recordaba haber visto en mucho tiempo. Era como si ambos hubieran soltado el peso que llevaban, aunque aún quedaba mucho por resolver. Dalia se levantó con suavidad para no despertarlo, y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba su café, pensaba en todo lo que había hablado con él. No era solo la relación la que necesitaba transformarse, era ella misma, su vida, sus sueños. Habían hablado de cambios, de la necesidad de encontrar un equilibrio, pero ahora era el momento de dar ese primer paso hacia lo desconocido. El café humeante en su taza la hizo sentir que todo, incluso el aire que la rodeaba, respiraba de una manera diferente. Con cada sorbo, se sentía más conectada con su interior. Estaba lista para empezar de nuevo, pero no solo en su relación con Alan, sino en su propia vida. Ya no podía seguir poniendo sus sueños en pausa, no podía seguir viviendo por y para los demás. Necesitaba reencontrarse, reconfigurarse como mujer, como persona, como individuo. Fue entonces cuando escuchó los pasos de Alan detrás de ella. Se giró y lo vio entrar en la cocina, su expresión aún adormilada pero también con un destello de algo nuevo en sus ojos. Como si él también estuviera cambiando, reconociendo que había algo más allá de lo que había conocido hasta ahora. «Buenos días», dijo él con una sonrisa que, aunque sencilla, transmitía un profundo entendimiento. «¿Cómo estás?» «Buenos días», respondió Dalia, devolviendo la sonrisa. «Estoy bien, más tranquila. Pensando en todo lo que hablamos anoche. Pero también en mí misma, en lo que quiero para mí, en lo que quiero hacer». Alan la miró con curiosidad, luego se acercó y se sentó en la mesa. «Me parece que algo está cambiando en ti. ¿Qué estás pensando, Dalia?» Dalia se tomó un momento antes de responder. No sabía por dónde empezar, pero lo que sí sabía era que el futuro era incierto, pero lleno de posibilidades. «Estoy pensando en mi carrera, en los proyectos que siempre dejé de lado. Siempre he sido la que pone a los demás primero, pero me he dado cuenta de que he descuidado mis propios sueños. Y ahora quiero volver a ellos, quiero lograr cosas que no son solo para nuestra familia, sino para mí».
Alan la observó con detenimiento, un brillo de apoyo en sus ojos. Nunca he dudado de que eres capaz de hacer lo que te propongas. Si eso te hace feliz, tienes todo mi apoyo, Dahlia. Pero, ¿cómo vamos a manejar esto? Quiero que estemos bien, quiero que nuestras prioridades sean claras. No quiero que esto nos aleje, quiero que nos acerque. Dahlia asintió, sintiendo que la conversación que tenían estaba dando frutos. El camino hacia la autoexploración no significaba necesariamente alejarse el uno del otro, sino encontrar un espacio en el que ambos pudieran crecer individualmente, mientras seguían compartiendo una vida en común. No tenía que ser todo o nada. Podían encontrar un equilibrio, construir juntos sin perderse. Creo que lo que necesitamos es encontrar nuevas metas, nuevas prioridades, pero sin perder de vista lo que hemos logrado juntos hasta ahora, dijo Dahlia, mirando a Alan con determinación. No se trata solo de mí o de ti, se trata de lo que podemos ser como pareja, pero también como individuos. Y creo que ahora es el momento de reescribir nuestra historia. Alan la miró con una sonrisa sincera, como si por fin entendiera lo que ella había estado tratando de expresar todo ese tiempo. Estoy dispuesto a hacerlo. Lo que sea que te haga feliz, Dahlia. Siempre estuve aquí para ti, y voy a seguir estando, solo que ahora tengo que aprender a ser parte de tu viaje, no solo el que camina a tu lado. Dahlia sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía avanzar sin cargar con las expectativas ajenas. Estaba lista para construir algo nuevo para ella misma, pero con un pie firme en la vida que compartía con Alan. Con el paso de las semanas, Dahlia comenzó a reorganizar sus prioridades. Se inscribió en un curso que siempre había deseado tomar, comenzó a asistir a conferencias y a leer sobre nuevos temas que la apasionaban. La casa se llenó de proyectos nuevos, de ideas frescas, y de una energía que hacía mucho no sentía. Alan, por su parte, también comenzó a hacer ajustes en su vida. Encontró tiempo para sus propios intereses, para sus pasatiempos que había dejado de lado en su afán por ser el pilar de la familia. Pero no solo fueron sus vidas individuales las que comenzaron a transformarse. Su relación también empezó a encontrar un nuevo ritmo. Aprendieron a respetar sus espacios, a hablar más abiertamente sobre sus deseos y frustraciones, a escuchar sin juzgar, sin apresurarse a resolverlo todo. Sabían que no todo iba a ser perfecto, que habría días difíciles, pero lo importante era que ahora tenían una visión más clara de lo que querían y de lo que necesitaban. El tiempo, al principio algo temido por Dahlia, ahora se convertía en un aliado. Ella comprendió que las etapas de la vida no tienen que ser un fin, sino un nuevo comienzo. No importa cuán maduros sean, siempre hay espacio para crecer, para reinventarse. Un domingo por la tarde, después de un largo día de trabajo en sus respectivos proyectos, Alan y Dahlia se sentaron en el jardín, mirando cómo el sol comenzaba a ponerse. No era la vida perfecta, pero era su vida, una vida que ambos habían decidido construir con nuevas metas, nuevas prioridades, y, sobre todo, con un compromiso mutuo para ser felices, tanto por separado como juntos. Creo que estamos en el camino correcto, ¿no?, preguntó Alan, mirando a Dahlia con una sonrisa tranquila. Dahlia asintió, apoyando su cabeza en su hombro. Sí, creo que sí. Nuevas metas, nuevos comienzos. Y, por primera vez en mucho tiempo, Dahlia se sintió completa, no solo como madre o esposa, sino como mujer. Con una sonrisa en el rostro, sabía que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de infinitas posibilidades. Reflexión sobre cambio de prioridades, nuevas metas, nuevos comienzos. La historia de Dahlia y Alan es un relato profundamente humano que explora la evolución de una relación a medida que los individuos atraviesan las diferentes etapas de la vida. En su viaje, se enfrentan a la inevitable transformación que ocurre cuando el tiempo pasa, cuando los sueños se encuentran con la realidad y cuando las prioridades cambian. Este relato no solo refleja la dinámica de pareja, sino también la importancia del autodescubrimiento, la reinvención personal y la búsqueda de la felicidad individual dentro de un vínculo amoroso. Al principio de la historia, Dahlia y Alan viven una rutina cómoda pero cargada de expectativas no expresadas, sueños olvidados y deseos reprimidos. El paso del tiempo ha transformado su relación, pero no necesariamente de la forma que ambos esperaban. La vida, como suele ser, se convierte en una secuencia de responsabilidades, la familia, la carrera, el hogar, y a veces, en medio de todo esto,
los sueños personales quedan relegados. Es un fenómeno común. Las parejas, especialmente cuando tienen hijos o enfrentan presiones externas, tienden a poner sus propias aspiraciones en segundo plano. Se convierten en cuidadores, proveedores, y se olvidan de ser ellos mismos en el proceso. En este contexto, la historia plantea una verdad fundamental. El amor no puede florecer de manera saludable si los dos individuos involucrados no se sienten completos por sí mismos. Este es el conflicto central de la historia. Dahlia, a lo largo de los años, se ha dedicado tanto a la familia que ha olvidado sus propias pasiones, sus sueños, su identidad más allá de ser madre y esposa. Esta desconexión con su ser más profundo genera frustración, resentimiento y un sentido de vacío que, inevitablemente, repercute en su relación con Alan. A pesar de su amor y su esfuerzo por mantener unida a la familia, Alan no puede llenar ese espacio dentro de Dahlia que solo ella misma puede llenar. La primera gran revelación en la historia llega cuando Dahlia decide reconocer esta insatisfacción interna. Este momento de reflexión y autodescubrimiento es crucial, porque subraya que para poder dar lo mejor de uno mismo en una relación, es necesario estar en paz con uno mismo. Este es un mensaje poderoso. No podemos esperar que otros nos hagan completos si no somos capaces de encontrar nuestra propia plenitud. Dahlia, al comenzar a priorizar sus propios sueños y deseos, da un paso hacia la autoaceptación. El camino no es fácil, está marcado por miedos, inseguridades y la incertidumbre de lo que puede significar esta nueva etapa en su vida. Sin embargo, es a través de esta valentía de enfrentar sus propios temores y de reencontrarse con sus sueños que Dahlia empieza a transformar su relación con Alan. Por otro lado, Alan, al ser testigo de este proceso de cambio en Dahlia, también se ve obligado a cuestionar sus propias prioridades. Su apoyo hacia ella es significativo, pero también muestra la importancia de la flexibilidad dentro de una relación. Alan, en su propio viaje, comienza a reconocer que no solo es importante ser un buen esposo o padre, sino también un individuo con sus propios intereses y necesidades. La historia demuestra que las parejas que crecen juntas son las que aprenden a evolucionar no solo como un equipo, sino también como individuos. Alan no se siente amenazado por los cambios de Dahlia. Por el contrario, los ve como una oportunidad para que ambos crezcan y encuentren un nuevo propósito. Esta apertura y apoyo mutuo son esenciales para el éxito de su relación. El amor no se basa en la posesión o en las expectativas rígidas, sino en la capacidad de acompañarse en el viaje del otro, de dar espacio para que ambos crezcan en sus propios términos. En el fondo, la historia también aborda el tema de los sueños no cumplidos. A menudo, en la vida, muchas de nuestras expectativas o metas no se cumplen en el tiempo que imaginamos. La vida misma tiene su propio ritmo, y algunas veces las prioridades deben ser adaptadas a nuevas circunstancias. Sin embargo, la historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para recuperar esos sueños. Dahlia, al reactivar sus pasiones y volver a conectar con su verdadero yo, demuestra que el tiempo no debe verse como un enemigo, sino como un aliado en el proceso de crecimiento personal. A veces, la segunda mitad de la vida puede ser incluso más fructífera que la primera, porque trae consigo una sabiduría que solo el paso de los años puede otorgar. En su caso, Dahlia y Alan descubren que el verdadero amor no está en la perfección o en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de adaptarse, de evolucionar juntos y de aprender a amarse en cada fase de la vida. La historia también nos habla de la importancia del diálogo abierto. Durante gran parte de la narrativa, Dahlia y Alan están atrapados en una rutina que les impide comunicarse profundamente sobre sus deseos y frustraciones. Es solo cuando se atreven a abrirse, a ser vulnerables y a hablar de sus emociones más profundas, que logran comprenderse realmente. La comunicación en una pareja es la clave para cualquier relación duradera. Este es un recordatorio de que, a medida que las personas crecen y cambian, es necesario seguir cultivando el arte de la escucha y el entendimiento. Las palabras tienen poder, y saber expresar lo que sentimos, con honestidad y respeto, puede liberar a las personas de sus propios miedos y limitaciones. Finalmente, la historia culmina con la idea de los nuevos comienzos. El final es un mensaje de esperanza y transformación. Dahlia y Alan no solo están reconfigurando su relación, sino también sus vidas individuales. Ambos entienden que el amor no significa sacrificarse, sino acompañarse en el crecimiento.
El final del relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores más profundos y si estamos, realmente, en el camino hacia la felicidad. En última instancia, el amor verdadero no es solo el que se construye sobre una vida compartida, sino el que respeta la individualidad de cada persona y permite que cada uno florezca por sí mismo. En resumen, la historia de Dahlia y Alan es un testimonio del poder de la transformación personal dentro de una relación. Nos recuerda que no importa cuán lejos nos hayamos alejado de nuestros sueños, siempre hay oportunidad para retomarlos. También nos enseña que, para que una relación sea sana y duradera, ambos miembros deben ser libres para crecer y evolucionar, sin miedo a perderse en el proceso. La clave está en la comunicación, el apoyo mutuo y la voluntad de adaptarse al cambio, un cambio que, a menudo, lleva consigo una renovada esperanza y un futuro lleno de posibilidades. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cuál es el conflicto principal en la historia de Dahlia y Alan? El conflicto principal radica en cómo el paso del tiempo y las responsabilidades de la vida han cambiado las prioridades de Dahlia y Alan. Mientras Dahlia se siente insatisfecha por haber relegado sus propios sueños en favor de su familia, Alan también enfrenta sus propios desafíos al reconocer que ha dejado de lado su identidad personal. Este choque de prioridades genera tensiones y conflictos dentro de su relación. 2. ¿Cómo reacciona Dahlia cuando se da cuenta de que sus sueños no se han cumplido? Dahlia comienza a sentir frustración y vacío debido a que ha puesto en segundo plano sus deseos personales, enfocándose principalmente en su familia y su rol como madre y esposa. Esta realización la impulsa a tomar la decisión de retomar sus sueños y pasiones, lo que la lleva a cuestionar su vida y relación con Alan, buscando la forma de encontrar un equilibrio entre su identidad personal y su vida familiar. 3. ¿Cómo afecta la evolución de Dahlia a la relación con Alan? La evolución de Dahlia provoca un despertar en Alan, quien se ve obligado a reflexionar sobre sus propias prioridades y deseos. Aunque al principio se siente desconcertado, pronto se da cuenta de que el apoyo mutuo es esencial para que ambos crezcan como individuos. A lo largo de la historia, la relación se fortalece, ya que ambos aprenden a adaptarse y apoyarse en sus cambios personales, lo que les permite encontrar nuevas metas y un propósito renovado juntos. 4. ¿Qué papel juega la comunicación en la resolución del conflicto entre Dahlia y Alan? La comunicación juega un papel crucial en la resolución del conflicto. A medida que Dahlia y Alan se abren el uno al otro y comienzan a compartir sus frustraciones, deseos y sueños, logran entenderse mejor. Este diálogo honesto les permite no solo resolver sus tensiones, sino también fortalecer su relación al reconocer que ambos necesitan espacio para crecer como individuos. La falta de comunicación había sido un obstáculo, pero al superarlo, logran encontrar un camino hacia la armonía. 5. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia? El mensaje principal de la historia es que el amor y las relaciones exitosas no se construyen sobre sacrificios constantes o sobre la pérdida de la identidad individual. A medida que las personas envejecen, sus prioridades pueden cambiar, pero es esencial mantenerse fiel a uno mismo y apoyar el crecimiento mutuo en la pareja. La historia enfatiza la importancia de redescubrir los propios sueños, la comunicación abierta y la disposición para evolucionar juntos, encontrando un equilibrio entre los deseos personales y los compromisos familiares. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.